Bien, en este video vamos a aprender qué es la presión arterial. La presión arterial no es otra cosa que la fuerza que ejerce la sangre al circular por los vasos sanguíneos. ¿Por qué se produce y cómo se produce? Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado por el cual circula precisamente la sangre. Está formado por el corazón, que no es otra cosa que una bomba que impulsa a la sangre, y por los vasos sanguíneos, que se va a encargar de distribuir la sangre por todo nuestro organismo. Y después retornar al corazón. Esta circulación va a cumplir una función muy importante, es la de llevar obviamente el oxígeno y los nutrientes hasta la última celulita de nuestro cuerpo. Pero para poder lograr esto tiene que circular en forma correcta. Y precisamente el corazón es quien se encarga de bombear y los vasos sanguíneos se encargan de distribuir la sangre. Nosotros vamos a ver, seguramente alguna vez habrán escuchado hablar de la presión máxima, la mínima, y vamos a hacer un par de aclaraciones con respecto a esto, precisamente para no generar confusiones. En realidad, el nombre técnico se denominan presión sistólica y presión diastólica, y que viene precisamente de las fases del ciclo cardíaco. Cuando el corazón se comprime y expulsa la sangre desde el corazón hacia los vasos sanguíneos, esa contracción se denomina sístole. Luego, ese corazón se relaja, se abre y permite la entrada nuevamente de la sangre hacia el corazón. Y eso se llama diástole. Entonces nos vamos a encontrar con dos tipos de presión. Precisamente la presión sistólica, que es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos, y la presión diastólica, cuando obviamente la sangre, la presión que hay adentro del corazón, que cuando la sangre vuelve a ingresar al corazón. La presión sistólica es la que también se conoce como máxima. Máxima, ¿por qué? Porque el valor es más alto que la presión diastólica. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no es correcto decir máxima, mínima, o alta y baja? La realidad es que cuando uno habla, ay, tengo la presión alta, entonces estaríamos hablando y diciendo que obviamente está elevada. Pero obviamente para poder hablar de un valor elevado, siempre hay que conocer un valor de referencia. ¿Cuál es ese valor normal para que yo pueda decir que eso está elevado? Es como con la fiebre. Si yo no conozco cuál es la temperatura normal de nuestro cuerpo, ¿cómo puedo saber si tengo fiebre? Yo mido con el termómetro la temperatura, pero no sé si está bien o está mal. Conocemos el valor normal de nuestra temperatura, 36, 37 grados, y cuando está por encima de esos valores, podemos asegurar que hay fiebre. Con la presión arterial pasa exactamente lo mismo. Necesitamos conocer precisamente cuáles son esos valores normales. En uno de los archivos que van a encontrar, que van a encontrar aquí en el aula, van a ver que obviamente hay una tabla de valores que me va a estar diciendo cuál es el valor normal de la presión arterial y cuáles son los valores de hipertensión, e incluso también vamos a encontrar cuáles son los valores donde la persona debería acudir al médico en forma inmediata, porque obviamente se lo considera como una crisis hipertensiva, una urgencia hipertensiva que hay que resolverlo en forma
inmediata, y de la misma manera que comentaba en el video anterior con respecto a la medicación, esto es algo que le incumbe exclusivamente a los médicos. La hipertensión arterial, cuando está demasiado elevada, corre riesgo la vida. Por lo tanto, es algo que sí o sí lo tiene que manejar una persona capacitada. Entonces, retomando el tema de la denominación, cuando hablamos máxima y mínima, podemos hacer referencia a lo que es presión sistólica máxima, diastólica o mínima. Obviamente, también acá hay algo con respecto a los números. Nosotros quizás estamos acostumbrados a escuchar la presión como una especie de numerito. Ay, tengo 12,8, 12,7 y así. También con respecto a estos valores normales, el valor normal, vamos a ir, lo podemos decir, está entre 120 para la presión diastólica, perdón, para la presión sistólica, la máxima, y 70 para la presión diastólica. ¿Qué es lo que ocurre? Mucha gente está acostumbrada a escuchar, como decía recién, 12,7. Y esto es algo importante a tener en cuenta en el momento que la persona que me está, a la cual le estoy tomando la presión, me pregunta, ¿cuál es mi presión? Esto es importante saber cómo esa persona está acostumbrada a escuchar el valor de su presión. ¿Por qué? Si yo le digo a una persona que está acostumbrada a escuchar que su presión es de 12,7 y de pronto le digo que tiene 120/70, lo primero que va a pensar es, uy, tengo la presión altísima. Y eso va a generar nerviosismo, preocupación, cuando su valor es normal. Entonces, un buen consejo, algo en lo cual yo le puedo brindar la información en forma correcta sin que la persona se ponga nerviosa ni que se preocupe, es directamente preguntarle, ¿cuál es tu presión normal? ¿O cuál es su presión normal? Y dependiendo la forma en que la persona me lo conteste, ahí yo le puedo brindar ese dato. Si la persona me dice, no, mi presión normal es de 130/80, le puedo decir, obviamente, en la forma correcta. Si la persona me dice, no, yo siempre tengo 13,8, yo se lo debo decir exactamente de la misma manera. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de los números enteros y no el abreviado? Cuando vean el apuntecito donde está precisamente la categorización de la presión arterial, vamos a ver que los valores están dentro de lo que es un rango. Y este rango, por ejemplo, una prehipertensión, va a estar en valores entre 130 para la sistólica y 80 para la diastólica. A diferencia de 120/70, que obviamente era la presión normal. Si yo le digo 12,7, es como que estamos mucho más cerca o pensamos, suponemos que esa presión está normal. Pero si yo le digo 128, acá la cosa ya cambió un poquito. Ya estoy casi más cerca del valor más alto que me paso en la clasificación, y si bien sigue siendo una presión normal, ya no es lo mismo 120 que 128, 129. Por eso es tan importante cuando
yo debo anotar ese valor o decírselo a un profesional, se lo debo decir precisamente con esos números. El número entero, 128, 129, o el número que hayamos visto en la medición. Esto, vuelvo a repetir, es sumamente importante. Cuando hablamos de estos números, hablamos de 120, 70, 120, 70, y se van a encontrar con que tienen una denominación, milímetros de mercurio, que lo van a ver escrito como mmHg. Esta es una denominación como si fuera una, nos da la medida, la unidad de medida. ¿Y esto de dónde surge? Bueno, surge de los primeros tensiómetros que estaban hechos con precisamente una columna de mercurio. Y dependiendo cuánto se elevaba la columna de mercurio, me daba los milímetros y era lo que ejercía la presión. En videos sucesivos vamos a seguir viendo precisamente cuáles son los distintos tipos de tensiómetro, y también vamos a ver un dibujito, una foto de este tipo de tensiómetros que ya no se utilizan más, ya no se utilizan más por una cuestión eh, de que ya el mercurio no se utiliza. Se considera que el mercurio es un metal tóxico, que adentro del tubito de vidrio tenía mercurio, y siempre que se rompía contaminaba. Entonces se dejaron de utilizar. Pero aunque se hayan dejado de utilizar en la práctica diaria, estos tensiómetros de mercurio siguen existiendo. ¿Por qué? Porque son los más seguros con respecto a la medición, son los más correctos. Después también vamos a ver que existen tensiómetros anaeroides y tensiómetros digitales. Y que todos ellos, tanto los digitales como los anaeroides, corren el riesgo de que se descalibren. Y actualmente estos tensiómetros de mercurio se utilizan precisamente para recalibrar a los tensiómetros anaeroides o a los tensiómetros digitales, que obviamente son tensiómetros que, son tensiómetros. Esto de la recalibración no lo vamos a hacer nosotros en casa, siempre se mandan a recalibrar en los mismos lugares donde se arreglan, que muchas veces la misma perita por el efecto del calor, se van reblandeciendo y necesitan cambiarse. En muchas casas de ortopedia, donde también los venden, suelen arreglarlos y calibrarlos. Esto es importante también tenerlo un poco en cuenta, porque si yo me dedico a tomar la presión, tengo que tener en cuenta que debo mandar el aparato que estoy utilizando a recalibrar aproximadamente cada 6 meses. Todo dependiendo cuánto tiempo lo use. Pero también tengo que tener muy en cuenta las condiciones climáticas del lugar donde yo vivo. Porque obviamente el calor, en localidades donde hace mucho calor, también me puede descalibrar el reloj. Pero bueno, ya en otro video vamos a ir viendo los distintos tipos de tensiómetros, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus contras.